Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de otra vez este libro, Originals de Adam Grant. Y les vengo a plantear dos ideas que a mí me parecieron muy interesantes y que espero que a ustedes también les puedan funcionar. Una es acerca de la procrastinación y de por qué la procrastinación no siempre es mala. Y la otra es acerca del group thinking, básicamente como del pensamiento grupal, podría decirse así, las lluvias de ideas, ustedes entienden, ¿no? Bueno, el primer tema del que vamos a hablar hoy es acerca de la procrastinación. Tenemos este concepto nosotros en la procrastinación de que es negativa, de que normalmente es mala. Las personas que procrastinan no es que sean malas, simplemente son menos productivas. Y bueno, en el mundo en el que vivimos ahora se valora mucho la productividad y nos bombardeamos siempre de información acerca de ser productivo y haz cosas y puedes hacer esto y aprovecha más el día. Hay un montón de videos de YouTube acerca de por qué levantarte temprano y empezar tu día mucho más temprano, a las 5 de la mañana, por ejemplo. Yo, por ejemplo, les he compartido mucho cómo yo he buscado ser productivo, entonces la procrastinación cuando hablamos de ella sí suena como algo negativo, suena como algo malo, pero no siempre tiene que ser así. Según Adam Grant, procrastinar muchas veces nos puede ayudar a tener un mejor descanso, lo que puede ocasionar mucha mejor acción. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, muchas veces cuando estamos estudiando, cuando queremos ser productivos, ponemos muchas cosas en nuestra agenda o nos ponemos a hacer demasiadas cosas y en un mismo día queremos hacer 10 cosas. Y muchas veces a muchas personas les puede pasar que no son productivas en ninguna de esas 10. ¿Por qué? Porque al intentar hacer demasiadas cosas, terminas no siendo productivo en ninguna de ellas. Entonces, por ejemplo, si haces 5 tareas y las haces todas nada más porque las tienes que hacer, puede pasar que no seas productivo en ninguna de ellas. A lo que quiere llegar este pensamiento y a lo que quiere llegar en este caso Adam Grant es que muchas veces si tú descansas y tú procrastinas entre tareas, muchas veces esto puede generar un mucho mejor resultado que hacerlo todo de jalón. Yo, por ejemplo, siempre he sido de la idea o me he hecho este hábito últimamente cuando he tratado de ser productivo de que tengo que hacer las cosas en cuanto antes. Entonces, por ejemplo, ahorita que tuve clases en línea, teníamos proyectos que nos daban 2, 3 semanas o una semana. Y yo era la persona que intentaba hacerlos en los primeros 2 días, 3 días. Intentaba incluso dejar tiempo, o sea, si yo lo tenía que entregar el viernes, trataba de tenerlo listo el lunes. ¿Por qué? Porque si pasaba cualquier cosa de lunes a viernes que podía agregarle extra, o sea, algo que no tuviera contemplado, yo tenía ese tiempo. Incluso también tenía mucho más tiempo para descansar. Entonces, pero bueno, esto se los comento desde mi punto de vista. Es algo que a mí me ha funcionado y bueno, hasta cierto punto, hasta donde veo, no me ha resultado mal. ¿Por qué? Porque bueno, estos trabajos que les platico fueron de cierta calidad, entonces no resultó malo. Ahora, a lo que voy con este pensamiento es que a muchas otras personas puede no funcionarles. Tal vez necesitas hacer 3 días de trabajo, descansar uno y hacer otros 3 días de trabajo. Tal vez eso puede ser lo que a ti te funcione. Y bueno, eso es solamente hablando en el tema de productividad. Pero aquí otro tema que nosotros tenemos que abordar es el tema de la creatividad, de qué propones además de lo ya establecido. Hay estudios, incluso este libro habla sobre ellos, que proponen que alrededor de un 28 o un 30% de personas que procrastinan y que lo hacen conscientemente terminan haciendo trabajos o tareas mucho más creativos de los que ellos ya estaban asignados. Esto lo que puede presentar es un impulso a la creatividad. Al escribir un ensayo, de lo que sea, Adam Grant lo que plantea es que hay un proceso y que no siempre la procrastinación, si está mal enfocada, no siempre funciona este proceso. Por ejemplo, si tú lo que haces es, antes de que te digan cualquier cosa, tú ya estás procrastinando, no tiene mucho sentido y probablemente no vas a lograr mucho con respecto a esto. Lo que él propone es que conozcas la tarea, te dediques a investigar un poco acerca de la tarea y después, si a ti te funciona, procrastines. Hagas cualquier cosa, por ejemplo. A mí me ha pasado muchas veces que al intentar hacer estos videos, empiezo buscando un poco, por ejemplo, leyendo este tema y después me pongo a ver videos de YouTube o me pongo a, no sé, incluso hasta jugar videojuegos. Y muchas veces de esas otras actividades puedes sacar muchas otras ideas que te ayudan a hacer un trabajo mucho más creativo o a hacer un mejor trabajo. No siempre tienes que hacerlo al momento, no siempre tienes que hacerlo ya, porque tienes que hacerlo. Entonces, bajo esta misma idea podemos concluir que la procrastinación puede ser el enemigo de la productividad, pero puede ser un gran aliado para la creatividad. Entonces, si tú tienes que hacer algo creativo, si tú tienes que hacer algo que requiera, pues sí, creatividad, te recomiendo que intentes en algún momento procrastinar, conocer un poco de tu tarea y dejarlo.
No siempre aplica, especialmente si tienes un límite, pero si tienes un espacio considerable, o sea, yo por ejemplo que tenía una semana, eran trabajos más cerrados, pero por ejemplo si tuviera una semana para hacer estos videos, lo que podría yo intentar es los primeros 2 días dedicarle a investigar acerca del video, dejar otros 2 días, procrastinar, tratar de juntar ideas de otro lado, ver videos, ver películas, jugar videojuegos, lo que sea, y después dedicarle y seguir con más tiempo. A muchas personas productivas, incluso yo, te podremos decir que no es siempre la mejor opción, pero si a ti te funciona y así tú crees que generas un mejor trabajo, pues naturalmente creo que es algo que vale la pena intentar. Entonces inténtalo. Y creo que parte del principal de esto, y eso es algo ya mucho más personal, es que tenemos que entender cuándo es procrastinación y qué es lo que estamos haciendo para procrastinar. A mí algo que se me ha quedado muy clavado es las personas como yo, que tratamos de ser muy perfeccionistas en lo que hacemos, de que cuidamos hasta los pequeños detalles. Muchas veces, a mí me ha costado bastante quitarme eso. ¿Por qué? Porque me llegó mucho una frase que dice que la perfección es procrastinación disfrazada. Entonces, muchas veces eso es lo que hacemos. Decimos que lo queremos hacer bien, pero en realidad no queremos hacerlo, simplemente lo estamos aplazando. A lo que quiero llegar con esto es que lo más importante de todo esto es que analices y que tú entiendas qué es lo que realmente estás haciendo. Lo más importante, y como les digo, además de entenderlo, es hacer lo que a ti te funciona. Muchas personas consideran que procrastinar también puede ser esperar el momento adecuado. Incluso, la productividad, como ustedes sabrán, es algo muy moderno, algo que, algunas personas podrán decir hasta capitalista. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que muchas personas antes, o muchas civilizaciones antes, consideraban que la procrastinación no era algo tan malo. Incluso, por ejemplo, los egipcios consideraban 2 términos para la procrastinación. Uno que era de flojera, como el que conocemos ahora, y el otro término, el otro significado de la palabra procrastinación para ellos era esperar el momento adecuado. Entonces no siempre tiene que ser algo negativo, no siempre tiene que parecer como que no estás haciendo nada. A veces, si lo haces a conciencia, puede ser que estás esperando el momento adecuado y puede resultar mucho mejor para ti. Ahora les voy a dar un ejemplo que creo que a mí me voló la cabeza cuando me enteré de este dato. Pero la pintura más famosa del mundo, que es la Mona Lisa, fue pintada por Leonardo da Vinci, ustedes lo conocen. Y este cuate era un amo, era un maestro de la procrastinación. Incluso para hacer esta pintura de la cual les hablo, él empezó en 1503 y la dejaba incompleta por lapsos. Y él se dedicaba a otras cosas. Ustedes ya saben que él era muchísimas cosas. Era escultor, era pintor, era científico, era un montón de cosas. El punto es que esta pintura la terminó hasta 1519. No sé, yo la considero una pintura muy bonita. Hay personas que la consideran la mejor pintura de la historia. No lo sé, no soy un conocedor del arte. Pero si algo podemos darnos cuenta es que esa procrastinación, ese dejarlo para después, le sirvió a él para hacer un muy buen trabajo. Entonces, si Leonardo da Vinci puede, ¿por qué tú no? Otro punto del cual les quiero platicar es del group thinking o del pensamiento en grupo, que es algo que muchas veces se nos instruye o muchas veces se nos dice, pero no siempre es la respuesta correcta. Para explicárselo les voy a poner un ejemplo, algo que me llegó a la cabeza. Es como cuando tienes una kermés en la escuela, un convivio, y tienen que elegir qué van a comer. Y entonces todos votan, ¿no? Y hay opciones y que pueden comer pizza, o pueden comer tacos, o pueden comer, no sé, alitas. Entonces existen estas opciones y muchas personas lo que hacen es que si tu mejor amigo ya votó por alitas, tú vas a votar por alitas, incluso cuando tú quieras pizza. Muchas personas no tienen voz. Esto nos da a entender que muchas veces la opinión de la mayoría no es lo correcto, no es lo que debemos hacer. Igual ese ejemplo no se entiende muy bien, pero el momento en el que tú vas a tomar una idea, yo siempre les he recomendado que tengan personas a su lado o personas que les comenten o sí, que les den comentarios acerca de lo que sea que están haciendo, pero que sean sinceros. En el primer video, creo que en uno de los primeros videos les dije que lo más correcto para mí o que le preguntaran a la mayoría de sus amigos. Yo lo que les recomiendo en este caso es que le pregunten a 1 o 2 personas de su total confianza sobre qué tienen que hacer. Hay muchísimos catástrofes, en este libro se explican muy bien, se los voy a seguir recomendando mucho, que se pudieron evitar por el group thinking. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los mayores desastres en la época de John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, se pudo haber evitado si la gente no le hubiera dado la razón. Muchas veces es lo que pasa, una persona que tiene voz no siempre tiene que ser la persona que está en lo correcto. Entonces, muchas veces lo que pasa es que las personas sin voz siguen a las personas con voz o les dan la razón. Entonces, si por ejemplo pasa mucho en los salones de clase, las personas que sí se atreven a hablar
todos les dan la razón y cuando normalmente puede no ser así. Sí, puede que no sea lo correcto. Entonces lo que yo les recomiendo es que traten de analizarlo, traten de pensar o decidir cuáles son las personas en las que realmente confían. No todas las personas, porque les den comentarios buenos, no siempre van a ser los comentarios correctos. Se los digo porque es otra idea, es otro pensamiento que podemos obtener de acá. Pues sí, ya para concluir, esas son básicamente las dos ideas. No siempre la procrastinación es mala, dependiendo de tú cómo la utilices a tu favor. Y normalmente la opinión de la mayoría no siempre es lo bueno. No sé si es normalmente o no, pero muchas veces tenemos que ser mucho más analíticos con las decisiones que se están tomando, especialmente cuando esas decisiones te afectan a ti. No porque la mayoría o, por ejemplo, toda tu familia opine algo, tienes que hacer eso. Tienes que ser muy analítico con lo que estás haciendo. Entonces, bueno, díganme qué opinan al respecto de estos dos temas. ¿Les parecen interesantes? ¿No les parecen interesantes? ¿Ustedes procrastinan o no? Cuéntenmelo acá abajo. ¿Les ha funcionado? A mí, como ya les platiqué, no me funciona mucho procrastinar porque siento que pierdo mucho el tiempo. Yo prefiero hacer las cosas a la de ya y poder descansar después. Esa es como mi mentalidad. Pero si ustedes sí lo hacen, platíquenme por qué o qué les ha pasado. Déjenlo acá en los comentarios o me pueden mandar un mensaje, como gusten. Y ya. Muchas gracias por ver y pues nos vemos en otro video. Bye.